No se ha demostrado la efectividad de succionarle el veneno a alguien que ha sido mordido por una serpiente. Hola, soy Cyrus Rangan. Soy médico toxicólogo del California Poison Control System, donde he sido director médico adjunto los últimos 20 años. Y hoy veremos escenas de toxicología en películas y juzgaremos su realismo. Aquí parece que ese hombre tiene un diente falso que contiene cianuro. El concepto de esconder cianuro en un diente postizo parece ser más un mito que algo que sucede en la vida real. Y de hecho, cuando hablas con la gente del Museo Internacional del Espionaje, te dirán que no es algo que se haga comúnmente. Pero se sabe que algunos villanos de, por ejemplo, la época de la Alemania nazi, sí usaron cápsulas de cianuro para suicidarse y así evitar ser incriminados en juicios posteriores. Y aunque eso ocurrió, hay algunos inconvenientes con este concepto. La aparición de espuma en la boca, seguida muy rápidamente por la muerte, es probablemente más ficticia que los síntomas esperables desde un punto de vista 100% científico. Por supuesto que es posible que alguien tenga un exceso de saliva o espuma, mientras experimenta otros síntomas de intoxicación por cianuro. Pero que ese sea el único síntoma y que luego la muerte llegue tan rápidamente es lo que resulta un poco inverosímil aquí. El cianuro, aunque es un veneno de acción relativamente rápida, no tardará horas en matarte, sino que tardará unos minutos como mínimo. Y quizás en ese periodo de entre 5 y 10 minutos es cuando generalmente el paciente fallece. A esta escena le daré un 3. Clyburn, he is the cleverest man I know. Clever enough to learn what poison you used to murder Marcella. The long goodbye, was that it? The long farewell. That's the one. Bueno, como toxicólogo, no conozco ningún veneno que se llame el largo adiós. Así que parece que el nombre es totalmente ficticio. How long does the poison take? Difficult to say. Hours, days. It depends on the subject's constitution. But death is certain. Oh, yes, Your Grace. Quite certain. Si nos guiamos por las palabras de ese personaje, cuando dice que el proceso podría llevar varias horas o tal vez días hasta que se produzca la muerte. Cabe destacar que existen algunas toxinas en el mundo que podrían actuar de esa manera, como por ejemplo las de la enfermedad del botulismo. Y el botulismo es una enfermedad que actúa con, digamos, cierta lentitud. La idea de colocarse veneno en los labios y besar a quien se quiere envenenar, para luego neutralizar la toxina tomando algún tipo de antídoto oral, es un poco descabellada. Cuando hablamos de venenos y antídotos o antitoxinas, debemos saber que la existencia de una antitoxina o antídoto es algo que depende 100% del propio veneno. En otras palabras, no es común que exista un veneno tan mortal como el que vemos en esta escena, que puedas tomar e inmediatamente recurrir a un antídoto por vía oral que neutralice ese veneno y limite su capacidad de matarte. Si es que tenía el poder de matarte, claro. A estas escenas quisiera darles una puntuación de 3. I smell nothing. What you do not smell is called iocane powder. It is odorless, tasteless, dissolves instantly in liquid, and is among the more deadly poisons known to man. Que Wesley diga que eso se disuelve instantáneamente en cualquier líquido también es algo exagerado. Porque, por ejemplo, las cosas que se disuelven bien en el agua, no se disuelven bien en el alcohol y viceversa. Por ende, decir que algo se disuelve en cualquier líquido probablemente va más allá de lo científicamente posible. Este es un veneno que mata a alguien muy rápidamente, pero no existen muchos venenos que puedan hacer eso. Es decir, que puedan matarte en segundos, que hagan que de repente te mueras cuando parecías estar bien. I spent the last few years building up an immunity to iocane powder. En general, cuando hablamos de venenos, no son cosas a las que realmente puedas volverte inmune. Es posible crear inmunidad frente a enfermedades infecciosas, pero crear inmunidad a un veneno no es algo que veamos comúnmente. Hay un concepto que se llama tolerancia. Por ejemplo, las personas que consumen drogas tienden a necesitar dosis cada vez más altas, sea cual sea la droga que consuman, para poder conseguir el efecto deseado, pero ese es un concepto diferente, porque el concepto de inmunidad al veneno no es algo científicamente comprobado. A esto le doy un 3. Peter? That's Nightlock, Peter! You'll be dead in a minute! I didn't know. El nombre Jaulas de Noche es totalmente ficticio. Pienso que probablemente sea algo que derive de la beladona y quizás lo estén combinando con la cicuta, que es otro tipo de veneno. Pero cuando miras esas bayas en particular,
se parecen a lo que se denomina valla de atropa veladona, la cual se conoce comúnmente como veladona y podría marearte, confundirte, hacerte sentir un poco aturdido y quizás hasta desmayarte. Algunos pacientes graves pueden llegar a tener convulsiones e incluso entrar en coma. Y así es como podrías morir por ingesta de veladona. Es por eso que cuando ella dice que morirá en 1 minuto no es realista. La conclusión es que nunca jamás debes hacer tu propia recolección de alimentos a menos que seas botánico o alguien bien entrenado. Es por eso que a esto le daré un 4. When I was a kid, whenever we went hiking, we always carried olive oil and a razor blade in case of snake bites. La manera en que hicieron que se vea esta herida de mordedura de serpiente en particular me pareció un poco extraña. Por lo general, una mordedura de serpiente es una lesión subcutánea que se produce cuando los colmillos hieren la piel o la capa que está debajo de ella. Esto empieza a producir una gran destrucción del tejido alrededor de esa zona, una gran inflamación y posterior hinchazón. Por lo tanto, no se espera ver esa herida voluminosa llena de líquido. Algo muy importante que hemos aprendido en las últimas décadas es que hacer un corte en una herida de mordedura de serpiente puede ser una muy mala idea, ya que hemos visto casos en los que al hacer eso, la gente en vez de ayudar a resolver la situación, la empeora y causa muchos más daños. Como por ejemplo, puede cortar arterias, venas, nervios y tendones. Estas cosas pueden llegar a suceder si se hace una incisión en esa herida. Por eso no hacemos cortes en heridas de mordeduras de serpiente. No es aconsejable succionar el veneno así porque no se ha demostrado que eso ayude en caso de mordedura de serpiente. En la época medieval, la gente decía que había que untarse los labios con aceite de oliva, abrir la herida y succionar el veneno. Y aunque esto se remonta al medioevo, muchos de esos tratamientos, especialmente para los envenenamientos, se han continuado haciendo. Lo único que hay que recordar en caso de una mordedura de serpiente es que hay que llegar a un hospital, tan pronto como sea humanamente posible. No hay otra cosa que se pueda hacer en tal caso, aparte de mantener al paciente tranquilo, para que pueda ser revisado y ver si necesita un antídoto. Como la precisión de todo esto es bastante baja, le daré un 0, solo porque se mencionan tratamientos que podrían empeorar una situación desfavorable de por sí. Castor beans. So what are we going to do with them? You're going to process them into ricin. La ricina, por supuesto, es una toxina real derivada de fuentes naturales, más precisamente de la semilla de ricino. Ingerir ricina provoca un caos total en el tracto gastrointestinal. Como consecuencia de esto, el paciente va a experimentar una pérdida de líquido extremadamente voluminosa. Y puede ser tan grave que le será imposible rehidratarse con solo beber para intentar reponer esos fluidos perdidos. Y existe la posibilidad de que el paciente muera por deshidratación. It's toxic in small doses, also fairly easy to overlook during an autopsy. Y eso probablemente sea cierto. Si alguien estuviese experimentando vómitos y diarrea extrema, deshidratación y luego la muerte, la gente no sospecharía que es debido a la ricina, sino que pensaría que ese problema está siendo causado por algún tipo de enfermedad infecciosa. Kind of under the weather? Like you've got the flu? That would be the ricin I gave you. No existe un antídoto para la ricina. El tratamiento es lo que llamamos en medicina cuidados paliativos. En otras palabras, tratamos los malos síntomas del paciente que se producen por la intoxicación. Ella estaba consciente al teléfono, así que si estaba experimentando algunos síntomas, quizás eran los típicos de la fase temprana, por lo que probablemente podría haber ido a un hospital para detener la intoxicación, ya que allí le colocarían fluidos intravenosos tan pronto como sea posible antes de que los síntomas graves comenzaran a manifestarse. Es muy probable que el personaje masculino le esté avisando con tiempo para que ella pueda recibir tratamiento y sobrevivir. Por su precisión científica, le doy un 8. Bien, al comienzo de esta escena, podemos ver a Bond bebiendo veneno de su vaso. Y más tarde, nos enteramos de que ese veneno era uno llamado digital. Digital es un veneno real. Es un compuesto real, pero la digital en sí se encuentra disponible en un número de plantas diferentes, como por ejemplo en la dedalera, o también en el lirio del valle, el cual es un medicamento que ayuda a que el corazón bombee sangre más eficientemente, y que cuando se administra bajo supervisión médica, en situaciones específicas y se monitorean sus niveles, es algo bueno.
Sin embargo, en grandes dosis, la digital y otros compuestos relacionados a ella pueden causar una intoxicación grave. Algunos venenos pueden causar algunos síntomas serios aún en dosis muy pequeñas. Pero ese no sería el caso de la digital. No esperaría que nada de eso suceda gracias a un par de gotas de digital en una copa de martini, que luego se distribuyen por el resto de la copa, y un par de sorbos más tarde, el personaje de repente experimenta una intoxicación por digital. Eso es exagerado. Si bien es cierto que si se aplica una solución salina concentrada en el estómago muy rápidamente, es probable que se produzca el vómito. Hacer que alguien vomite después de haber tenido veneno en el estómago no es un método que esté bien respaldado científicamente. Así que este es un procedimiento al que ya no adherimos en el campo de la medicina. Por ende, eso quizás fue solo una pérdida de tiempo. Bond's been poisoned. He's going into cardiac arrest. Stay calm. Ventricular tachycardia. Digitalis. Han identificado la toxina en un tiempo récord. La taquicardia ventricular existe y se refiere al latido incontrolable de las cámaras inferiores del corazón que laten muy rápido. Y eso es algo que requiere tratamiento inmediato. Una cosa que podría decir que representaron más o menos bien fue los síntomas que va experimentando el personaje. Como por ejemplo tiene esa sensación de que el corazón golpetea su pecho, algunas náuseas y está sudando. Y esos son los síntomas típicos y esperables de una intoxicación provocada por ingesta de digital. Take the blue combi pen, Bond. Mid-neck, into the vein. That'll counteract the digitalis. Aquí hacen que se inyecte algo en el cuello. El término combipen es algo totalmente ficticio. Esto es solo una conjetura, pero me animaría a decir que eso es lidocaína. Porque es algo que se puede inyectar en casos de pacientes con taquicardia ventricular por envenenamiento. Pero como ya he dicho con anterioridad, solo debe utilizarse en circunstancias muy bien supervisadas. I'll get you stuff off to hospital. I will do. As soon as I've won this game. Si tienes algún tipo de veneno en el organismo que esté causando un ritmo cardíaco anormal, debes restablecer ese ritmo a niveles normales, pero eso no elimina el veneno. Así que Bond necesita un tratamiento para la digital, es decir, anticuerpos específicos para contrarrestar los efectos de ese veneno. Y ese es el tratamiento de primera línea. Me resulta un poco increíble que no esté yendo a un hospital ahora mismo para recibir ese tratamiento clave que realmente necesita. A esto le daré un 3. Bueno, lo que creo que está realmente bien representado es el hecho de que las picaduras de medusa tienden a impartir un dolor inmediato, el cual es bastante fuerte para mucha gente, dependiendo de cuánta superficie de tentáculo de medusa la haya tocado. Pero creo que la escena falla en cuanto al tratamiento que se propone. El mito que dice que hay que orinar sobre una picadura de medusa ha estado dando vueltas durante mucho tiempo, y no tiene ningún respaldo científico. En esos casos, se lava la herida con agua de mar para retirar restos de esos tentáculos que puedan haber quedado sobre la piel. Entre esos restos hay como unas bolsitas que parecen células llamadas nematocistos. Y si quedan pegados a la piel pueden seguir descargando veneno. Por eso es preferible usar agua salada para removerlo suavemente. Aunque la orina tiene el potencial de poder quitar esos restos también, es mejor usar agua de mar que orinar encima de la herida. Si pones agua dulce en una picadura de medusa donde todavía hay nematocistos, estos podrían descargar veneno debido a las propiedades de dicho tipo de agua. Así que si tu orina se encontrara demasiado diluida al rociarla en la picadura, podría provocar una descarga de veneno y causar más dolor. En general, orinar sobre esa herida no causará ningún daño significativo. La realidad es que probablemente no ayude demasiado y en ciertas situaciones podría hasta empeorar las cosas. Esto no es un buen ejemplo sobre lo que hay que hacer. Y por eso creo que le daré un 6 de 10. En esta escena, una picadura o mordedura de insecto provoca la depresión del sistema nervioso central del muchacho. Es muy probable que no exista una picadura de insecto como la que vemos aquí, que actúe de forma tan inmediata, es decir, en cuestión de segundos o minutos. Pero sí existe una enfermedad provocada por un arácnido llamado garrapata australiana de la parálisis. Esa especie de garrapata posee un caparazón duro y produce un veneno neurotóxico, el cual se inyecta en cantidades muy pequeñas en nuestro cuerpo, y esto puede causar una parálisis total.
Para eso la garrapata tiene que agarrarse a ti y permanecer allí durante varias horas o incluso un día. Así que existe la posibilidad real de que un insecto pueda provocarte una parálisis. Aunque no creo que eso suceda tan rápidamente. Inject yourself directly into your heart with the first stage. Do it now. Damos por sentado que se trata de una película de ciencia ficción y que hay un superinsecto ficticio que está causando esta parálisis. Pero el hecho de que una neurotoxina que ha sido transmitida gracias a la mordedura de un bicho sea tratada con una inyección en el corazón es lo que, en última instancia, hace que todo esto que estamos viendo se vea demasiado inverosímil. Si tienes, por ejemplo, una reacción alérgica a una picadura de abeja, podrías administrar epinefrina intravenosa directamente en una vena. Pero si no tuvieses acceso a eso, o no tuvieses la capacidad de inyectarte rápidamente y el tiempo sigue pasando, podría justificarse la necesidad de una inyección de epinefrina directamente en el corazón. De hecho, ese es el tratamiento inicial que le daríamos a un paciente que ha entrado en contacto con un agente neurotóxico. Así que, se puede argumentar a favor de las inyecciones intracardíacas de ciertos medicamentos en circunstancias específicas, pero no en caso de envenenamiento. Creo que a esto le daré un 1. Diría que la escena más científicamente realista es la de Breaking Bad, porque usaron una terminología buena y correcta e ilustraron lo que se supone que le ocurre a una persona en estas circunstancias. Y la más divertida creo que fue La Princesa Prometida, y creo que muchos coincidirán. Si te gustó este video, haz clic arriba para ver otro.